Vamos a ver una introducción, a ver si terminamos porque ya se nos fue un poco el tiempo, pero lo primero que es importante aclarar es que en la vida cristiana todo principia con el sentido de pertenencia, de que se habla un poquito en este salmo. Y es bueno aclarar que el sentido de pertenencia es cuando nosotros nos entregamos realmente a Dios, de mente, de corazón, de cuerpo y de alma. Cuando entendemos la grandeza del sacrificio de Cristo, vemos a la luz de su gloria y de su majestad nuestro pecado, nos damos cuenta de que somos pecadores, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo. Aquí es como si celebrara un matrimonio a Dios, porque de lo que vamos a hablar hoy, que es un nuevo estudio, que son otra serie de principios que se llaman Cómo vivir una vida extraordinaria. De lo que vamos a hablar hoy habla precisamente de la relación entre padre e hijo, entre creyente y novio. Recuerden que la iglesia, la Virgen que Jesucristo va a desposar, ha puesto su esperanza en Dios, en Jesucristo, y Jesús dijo poco antes de partir que Él iba a preparar un lugar para nosotros, en Juan 14, y que si fuere preparar el lugar, cuando esté listo, vendrá otra vez y nos tomará para que estemos siempre con Él, y ese será prácticamente el tiempo de la consumación del matrimonio. Entonces ahorita la iglesia es como una virgen que se está purificando, limpiando, ataviada para recibir un día a su Señor en gloria. Entonces todo lo que nosotros vamos a ver ahora va en función de esta relación. Recuerden que una persona que no ha puesto su fe y su esperanza en Cristo no tiene esta relación. Cuando pone su fe y su esperanza en Cristo, reitero, Dios le da un sello. El sello es el Espíritu Santo, y el cual es prácticamente como las arras que Dios nos da como evidencia del compromiso de que Él va a proveer todo en nuestra vida, como dice Efesios 1:14, va a proveer todo en nuestra vida para que nosotros terminemos victoriosos en nuestra carrera. Entonces es muy difícil el tiempo en que nosotros estamos viviendo, porque todo es muy volátil. Nosotros vemos gobiernos van, gobiernos vienen. Todos aquí ahora estamos en este país en una gran expectativa, y no nada más este país, sino ya en todo el mundo están preocupadas las bolsas internacionales, porque ¿qué va a pasar en México? Luego vienen, por ejemplo, los avances tecnológicos que van avanzando mucho más rápido de nuestro entendimiento, y si alguien no está constantemente metido en esto, pues prácticamente se queda como abismado, ¿no? Las nuevas generaciones entienden más este proceso porque nacieron. Una generación como la mía, pues nos es más difícil ese cambio porque estamos acostumbrados a vivir y a pensar de una manera diferente. Por ejemplo, los quebrados, ahora ya ni siquiera eso se usa. Entonces, no es cierto. Los logaritmos y la regla de tres. Sí, yo puse más sencillito. Pero la realidad es que va avanzando tan rápido todo que es superior a lo que nosotros podemos entender, ¿sí? Entonces, ahora el mundo empieza a tratar de regir con ya sé, todas estas instituciones que traen normas y cuestiones así, que a final de cuentas son hechas por hombres y van llevando al ser humano a alejarse cada día más de Dios. Y esto como consecuencia pues ha traído crisis en países, ya vemos sublevaciones aquí, allá, insurrecciones, que es prácticamente lo mismo. Vemos a la gente viviendo inconforme y los sectores tratando de manejar. Las fronteras en un sentido se han quitado, aunque siguen existiendo los países con sus delimitaciones, pero en realidad ya todo está unificado, y lo triste es que se ha unificado hacia el mal. Entonces para una persona que ha puesto su fe y su esperanza en Cristo, que Dios le da un sistema de pensamiento diferente. Recuerden, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu.
pero también nos dice que Dios nos ha dado la mente de Cristo. Esta mente es una mente que funciona totalmente diferente al sistema de pensamiento de este mundo. Como decíamos, el sistema de pensamiento de este mundo nos orilla hacia la maldad, y esto pues como consecuencia lleva a la mayor parte de las personas que han puesto su fe y su esperanza en Cristo, que muchas veces no saben ni qué, a pedir ayuda. Y eso está correcto. Recuerden ustedes que por más alto que el hombre se engrandezca a sí mismo, delante de Dios es como nada, quedará abismado. Ahí tenemos el Salmo 2, cuando se sublevan las naciones y los hombres piensan contra Dios, dice el Salmo, el que está en los cielos se reirá, porque por más que el ser humano trate de levantar su torre de Babel, de llegar por sí mismo al cielo, el que está en los cielos se reirá. ¿Por qué? Ahora nosotros vemos con los avances tecnológicos que los que estaban haciendo la torre de Babel estaban totalmente equivocados. Pensaban que hacer una torrecita, ¿de cuántos metros quieres? A lo mejor 100 para la tecnología de aquel tiempo. Y Dios está en los cielos y nadie puede tener acceso ahí, por eso se reirá. Entonces, todo lo que entonces sucede en esta vida tiene que ser orientado en la vida de que alguien puesto su fe y su esperanza en Cristo, a Dios. Y para eso Dios nos dejó su palabra, para eso precisamente están todos los consejos o todo lo que Dios nos manda en su palabra, para que nosotros podamos tener una vida de victoria. ¿Sí? Porque si nosotros hacemos a un lado de Dios, al final de cuentas no encontraremos la salida. Solo nos iremos angustiando cada día más y más, y después no sabremos ni por dónde ir ni a quién acudir. Y la misma Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces vemos que este tipo de filosofías han inundado este mundo, y todas ellas tristemente orientan al ser humano a ir en contra de su Creador, de Dios. Pero Dios nos dice esto: todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque lluevan a cántaros, suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. El fundamento es Cristo, y ese es el fundamento correcto en la vida. Todo aquel que cimienta su vida en Cristo tiene un fundamento sólido, que lo que venga en este mundo, por más aflicciones y guerras y todo lo que se diga, no lo va a derrumbar, porque está fundamentado sobre la roca. Entonces, si somos seguidores de Cristo, nuestra confianza debe estar puesta en Él, y toda la inestabilidad que el hombre puede tener se convertirá en estabilidad, en un fruto apacible de justicia, en una vida donde Dios controla las emociones, los pensamientos, la mente, y podríamos decir que es ahí donde experimentaremos la verdadera felicidad. Cuando Dios controla la mente de un creyente, es cuando el creyente experimenta la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque todo su pensamiento es armonioso con su Creador. Su Creador se goza, le transmite su gozo, que es el gozo del Espíritu Santo, y este gozo, como dice Nehemías 8:10, es nuestra fuerza, es lo que le permite al creyente tomar ánimo. Por eso Dios le decía al pueblo de Israel: 1 hará perseguir a 1000 y 10 a 10,000, cuando Dios está de su parte. Pero si Dios está en su contra, de 1 huirán 1000 y de 10 huirá todo Israel. ¿Sí? Así de contundente es esto. Entonces, si tú centras tu atención en lo que Dios promete en la Biblia, obviamente, primero tienes que conocer sus promesas, tienes que meditar en ellas, tienes que apropiarlas en tu vida, y después tienes que hallar el sentido práctico para usarlas en lo cotidiano de tu vida. Entonces podrás apropiarte de ellas y ser fuerte ante la adversidad. Y no habrá nada que produzca en tu vida inestabilidad. Se quitará de tu vida el afán y la ansiedad, y
nunca olvidaremos lo que es nuestra verdadera fuente de fortaleza, que es Cristo. El hombre sin Dios está muerto. Por eso Jesús le dijo un día a una persona: deja que los muertos entierren a sus muertos. Hablaba precisamente de que estaban separados de Dios por causa del pecado. Y separados de Cristo, nada podemos hacer. ¿Sí? Entonces, si tú tienes presente que Dios nos acompaña en todo momento, y eso es siguiendo un poco lo que se decía en el Salmo, sí, Dios nos acompaña también en el camino de la desilusión, del desaliento y de la duda, porque Dios no cambia. Una vez que tú contraes una relación con Él, Él siempre te ve a ti como ve a Jesucristo, perfecto. El hecho de aceptar a Cristo hace que todo lo que hay en nuestra vida y habrá que pudiera haber en contra de Dios se disipe, se ve, porque Cristo pagó en la cruz por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, o dicho de otra forma, de toda nuestra existencia. Entonces Dios ya siempre nos ve perfectos, y ya como un Padre amoroso aplicará los medios correctivos a nuestra vida que nos harán apartarnos del mal y del pecado. Pero entonces sí hay una gran diferencia en que no cualquier persona es sujeta de este trato, sino solo los hijos de Dios. Por eso es muy importante para cada uno tener claro que nos hemos arrepentido y que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, y esto de todo corazón. Recuerden, Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Para acercarse a Dios, lo único que tienes que tener es disposición en tu corazón, y Él se encargará de todo lo demás, darte la convicción para que te arrepientas, darte la fe para creer, y las obras que vienen, Él las hará por medio de ti, gracias a Jesucristo. Entonces, Pablo precisamente decía en Filipenses 1:6, y esta es en esta versión NTV, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. O sea, Dios se comprometió que si pones tu vida en sus manos, Él va a terminar la obra. No es lo mismo caminar en la vida en incertidumbre, desconfianza, que es lo que nos pasa generalmente con nuestro prójimo, que con certidumbre de fe y con confianza de que una vez que pones tu vida y tu confianza en Jesucristo, ya no depende de ti, depende ahora de Dios. Si todos nosotros lo creyéramos verdaderamente, y ojalá de aquí salgamos así, pensándolo, nosotros pecaríamos mucho menos de lo que pecamos, porque la duda nos separa de Dios. Y ahora tenemos aquí varias reuniones viendo este Salmo 73, donde se estableció claramente lo que es dudar de Dios y de su eficacia. Entonces, si tú pones tu vida y tu confianza en las cosas temporales, pues como el dinero, una posición social, política, etc., siempre vas a acabar decepcionado, porque cada uno en este mundo trabaja para sí mismo. Y si alguien aparentemente es fiel, es porque algo pretende de ti, pero no así Dios. Dios lo dio todo por ti. Él no pretende nada de ti porque Él ya te dio todo en Cristo. Por eso es que tú no puedes hacer nada de tu parte para la salvación. Por eso en Efesios 2:8-9 dice que por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si esto es un don de Dios y no es por obras nuestras, solo queda la fe y la esperanza en el trabajo que Dios hizo por medio de Jesucristo en la cruz. Y si Dios ya hizo todo el trabajo que nos redimió, no debemos de pensar que lo que viene adelante va de alguna manera a corresponder a nuestra iniciativa, sino más bien a obedecer lo que Dios dice. Entonces, podríamos decir, la vida cristiana no consiste en quiénes somos, sino a quién pertenecemos. ¿Ven ustedes la diferencia? Todo aquí el mundo trata de ser algo y tienes una reunión y dices de ti y te exaltas y yo voy a hacer y voy a hacer. Digo, ¿a cómo no es cierto?
Yo alguna vez asistí hace muchos años a una reunión de la secundaria. Imagínense ustedes cuántos años hace. Y cada uno decía, no, yo hago esto, pero voy a hacer esto. Y todos ahí inflándose a sí mismos, ¿no? Y así es este mundo, la gente se infla. No te creas todo lo que la gente dice de sí misma y de todo lo que te presume. Todo eso va acompañado de mentira y una sustitución de las verdaderas debilidades de las personas. Cuando veas que una persona exagera mucho de sí misma en una área, solo está denotando lo muy débil que se siente en esa área. Entonces, es muy alentador y nos causa mucho reposo de creer que no depende de lo que nosotros somos o podemos hacer, sino de a quién pertenecemos. Y por eso quise hablar en este principio del sentido de pertenencia. ¿Realmente le perteneces a Dios? ¿Realmente le entregaste tu vida, que llevaría implícito que tienes y has puesto toda tu confianza en tu Salvador y Señor? ¿Quién es el único que ha vencido al pecado y al mundo? Jesucristo. Por tanto, Él es el único camino al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, en la vida cristiana, tú no vas a hacer nada por ti mismo, sino solo siguiendo los pasos y la guía de aquel que ya venció. Ni Mahoma, ni Zoroastro, ni ningún filósofo o gran líder mundial ha vencido al pecado, y la evidencia es que todos están muertos. Ahí están sus tumbas. El único que murió y resucitó es Jesucristo. Entonces, el remedio o el reto consiste en que te quites de en medio para que Dios pueda moverse a través de ti. Y a veces es muy difícil de alguna manera dejar de ser tú para que Dios sea en ti, pero nunca lo vas a hacer si no ves la gloria de Dios. Jesús, cuando se da la resurrección de Lázaro, muchos se admiran, y Jesús les dice previo a este acto, no os he dicho que si creéis veréis la gloria de Dios. Entonces, nada se puede comparar a la gloria más eminente, que es la gloria de Dios. El que busca lo suyo, dice la Escritura, su propia gloria busca. Y ahí es donde está el atorón de muchas personas, que buscan su propia gloria y no la de Dios. Pero si tú sabes a quién perteneces, entonces Él podrá actuar a través de ti y formar a Cristo en ti. Entonces, Él quiere que cada uno de sus hijos entendamos cuál es este propósito. Que Él hizo obras de antemano para que anduviésemos en ellas. No nuestras obras, sino las obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Entonces, lo que nos debe preocupar en esta vida es descubrir cuáles son estas obras. Y todas estas obras están reveladas por el Espíritu Santo a través de su palabra. Por eso es tan importante leer y meditar en las Escrituras. Entonces, cuando entiendes cuál es el propósito, entonces es cuando comprenderás cuán inmenso y grande es el amor de Dios por ti. No hay cosa más grande que el amor de quien te crió. Un amor ágape, un amor incondicional. ¿Y en qué consiste este amor incondicional? Te amo a ti, independientemente de lo que seas o hagas. Porque en lo que tú seas o hagas que diste de su voluntad, Él aplicará sus medios correctivos, que se llaman disciplina. Por tanto, no debemos de pensar que lo que vivimos, todas las penurias y todos los problemas que vivimos en la vida, tienen como propósito enseñarnos a confiar en Él. Imagínate tú, los problemas nos ahogan y muchas veces no nos dejan dormir, nos quitan el sueño, como decíamos el miércoles, que la hora de las tinieblas es la oscuridad. Estamos hablando de que Dios es luz perpetua. ¿Y cuándo es cuando más nos angustian los problemas? ¿No es en la noche? Sí, ¿verdad? Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, como dice 1 de Juan. Entonces nosotros podemos ver que la grandeza de Dios es lo que tenemos que comprender, y esto se va a dar en la medida que confiemos en Él, porque cuando confiemos en Él, entonces actuará su poder a favor de nosotros y veremos su gloria, que nos motivará, nos retroalimentará a depender más de Él. Entonces nosotros tenemos que tener presentes que como hijos de Dios no es tanto lo que nosotros pensemos, sino creer lo mucho que le importamos a Dios. ¿Qué tanto le importas a Dios? Mucho. Tanto que Dios amó tanto al mundo, como dice Juan 3:16, que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, Dios amó y dio. La grandeza de Dios no está en recibir, sino en dar. Pero cuando Él da, entonces Él te constriñe o te impulsa a vivir para Él. Como dice 2 Corintios 5:14, que repetimos muy frecuentemente, y 15. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces la grandeza, digamos, no la grandeza, sino la eficacia de la vida de un creyente, no es tanto cuánto podría recibir de Dios, sino cuánto se puede consagrar al Dios que lo salvó. Y cuando Él se da a Dios, Dios da más, porque nunca Dios va a ser deudor de nadie. El problema por el cual también sufrimos muchas decepciones es porque queremos encajonar a Dios en situaciones materiales. ¿Cuál es la primera fase de la vida de un creyente para buscar a Dios? Que resuelva sus problemas, muchas veces sus problemas económicos o los deseos que tiene de prestigio, etc. Pero eso no sacia ni satisface la vida, lo hemos comprobado vez tras vez. Más bien, la vida de nosotros queda plenamente satisfecha cuando en nuestra mente sabemos que estamos cumpliendo la voluntad de Dios y que no hay ningún estorbo en esa relación con Dios, que es el pecado. El pecado nos roba la libertad de comunicarnos con Dios. Ejemplo, Adán y Eva siempre se comunicaron libremente hasta que pecaron. Y cuando pecaron se justificaron, se escondieron de Dios, que lo repetimos muy seguido. Ahí perdieron la comunión con Dios. Si no fuera porque Dios se presenta y hace un trabajo, ellos se hubieran escondido perpetuamente de Dios. Y así vemos a la humanidad llena de mala conciencia por las cosas malas que hace y queriéndose alejar del único que los puede salvar, como Daniel le dijo a Belsasar: honraste a los dioses de madera, de plata, de bronce, de piedra y de etcétera, y el Dios en cuyas manos está tu vida no honraste. ¿Crees tú que tu vida está en las manos de Dios? Claro que sí. Tú vas a vivir el tiempo que Dios quiera que vivas. Y el tiempo que Dios te permite vivir, el objetivo de Dios es que le conozcas. El objetivo de Dios es que establezcas una relación con Él tan íntima y estrecha, en que tú seas uno con Él y Él contigo. Dios nos da la primera parte dándonos a su Espíritu Santo. ¿Qué más acto de amor quieres? Que Dios te dio parte de su ser, su Espíritu Santo, para que more en tu corazón cuando te arrepientes y crees en Cristo. Si Dios está en tu corazón, ¿no es Dios parte de tu vida? ¿Y por qué actúas en contra de Él? Por causa de la incredulidad, por causa de la inseguridad que te produce el pecado. Por tanto, ¿dónde tenemos que empezar a trabajar nosotros? En nuestras vidas. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios no sabe que estamos llenos de defectos y fallas? Claro que lo sabe. ¿Sí? Sabe exactamente cómo somos. Sabe exactamente todo lo que hemos hecho y sabe exactamente todo lo que vamos a hacer. Porque para Dios el pasado, el presente y el futuro, Él los conoce perfectamente. Recuerden que Él es omnipresente. Entonces, el primer paso es la redención ganada por Jesucristo en nuestras vidas.
Y el segundo paso, ya como hijos de Dios, es establecer una relación creciente. ¿Para qué? Porque el ser humano es la obra maestra de Dios. Piénsenlo. Nos hizo a su imagen y semejanza. Y el ser humano fue concebido por gracia y amor. Entonces, ¿por qué pensamos que a Dios se le puede conocer de otra manera? Efesios 2:10 en esta versión en NTV dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Por qué quieres entonces tú hacer tu propia vida, seguir tus propias obras, amoldar el cristianismo a tu entendimiento? Nunca vas a poder llegar a Dios de esta manera. Más bien, como Dios es tan perfecto en su actuar, tú tienes que llegar a Dios en los términos de Dios. Es la única manera de que llegues a Él. Y Jesús dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Y también dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y la ley, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a Él. ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Tienes una conciencia que está de parte de Dios? ¿Sabías que tu conciencia está de parte de Dios? ¿Que Dios va a usar tu conciencia en el día del juicio? Cuando Dios juzgue por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, acusándonos nuestra conciencia y nuestros razonamientos defendiéndonos o acusándonos. Cuando Dios juzgue, todo lo que traes aquí va a quedar abierto y expuesto. Entonces, si no es por Jesucristo, tú te vas a condenar solito cuando veas lo que has hecho. Pero ya no habrá remedio. El tiempo del amor y de la gracia de Dios es hoy. Por eso le dice la Escritura: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy tú puedes hallarlo, pero Él quiere que lo busques de corazón, ¿sí? Y entonces Dios derramará su gracia para que seas hecho a la imagen de Jesucristo. Pero tienes que disponer tu corazón, porque la perspectiva humana siempre es defectuosa. El hilo de todas las cosas es Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque por Cristo hizo todas las cosas. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la luz. Quien se deja alumbrar por esta luz tiene vida eterna. Si tú rechazas esta luz, la ira de Dios está sobre ti. Entonces, cuando pones tu confianza, ya no hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque todas las cosas actúan a favor de ti para cumplirse el propósito de Dios. En Romanos 8:28, que muchos lo conocen, pero en esta versión NTV dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Por qué no crees en cada problema de tu vida que todo lo que experimentas, Dios lo permite para tu bien? Qué diferente es ver un problema donde no ves salida, donde te angustias, donde pierdes el sueño, donde pierdes la esperanza. Se enferma tu cuerpo porque empiezas a recibir todas esas cargas que ni puedes llevar. Y se te olvida que dice que todas las cosas que un hijo de Dios experimenta
cooperan para su bien, para su crecimiento espiritual. Si tú lo crees, no te vas a angustiar. No hay azar para la vida de un creyente. Una vez que tú pones tu vida en las manos de Dios, todo es certidumbre, porque Dios tomó el control de tu vida y va a usar todo lo que tú vivas para que vayas a Él, para que crezcas en tu relación con Él, para que creas que nada te puede separar del amor de Dios. Este es un concepto difícil de entender, porque en pocas palabras te hace a ti a un lado. Pero ¿para qué quieres seguir viviendo una vida por ti misma si ya en tu propia vida puedes ver el resultado de la falta de Dios? Así como hace rato se comentaba de David con Betsabé, y luego manda a matar a Urías, y Rahab, que era una ramera, y está en la línea mesiánica. Ruth, una moabita que decide por el testimonio de su suegra ir con ella y seguir a su Dios, está en la línea mesiánica. Ahí vemos que cuando Dios perdona, olvida, porque todos nuestros pecados quedan sepultados en la cruz. Ya no nos ve Dios injustos cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Nos ve perfectos, y Él va a hacer una obra en nosotros, como dice en Filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Dónde queda la duda? Dios dice: yo me comprometo. En Ezequiel 36:22 dice: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por amor de mí mismo. Y en el 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos. Yo haré que guardéis mis preceptos. Yo haré que los pongáis por obra. Entonces la pregunta es: ¿has puesto realmente tu confianza en Dios? Si realmente la has puesto, entonces debes de saber que el que comenzó en ti la obra buena la perfeccionará. ¿Tú sabías que la angustia, la duda y todo te roba la posibilidad de crecer en tu relación con Dios? ¿Te aleja de Él? Porque si tú dudas de Dios, ¿a dónde vas? Por eso es que este mundo está en contra de Dios, porque su filosofía es que dudes de Dios, que te exaltes a ti mismo, lo mismo que Luzbel en Ezequiel 14 o Isaías 28, cuando era precisamente creado a la semejanza de Cristo este ángel, el príncipe de los querubines, después de Cristo, lo más hermoso de la creación. Pero un día quiso ser como Dios, y ahí estuvo el pecado. ¿Cómo puede alguien ser mayor que el que lo creó? Es como si una gran edificación le dijera al arquitecto: yo soy más que tú, cuando el arquitecto fue el que lo diseñó y el que diseñó todas las cosas. Ese es lo absurdo de la mentalidad del ser humano sin Dios. Va en contra de Dios. Entonces, por eso dijeron: llegará un tiempo que quien nos mate pensará que presta un servicio a Dios. Hoy vemos al mundo en contra del cristianismo y la gente se ensoberbece porque aparentemente no pasa nada. Y se les olvida que Dios dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú vives hoy porque Dios quiere que te arrepientas, porque Dios ya hizo todo el trabajo. Y la Escritura dice, muchos dicen: no, es que solo murió por los que se iban a salvar. No, la Escritura dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todos murió. Entonces el que quiere vivir para sí, automáticamente se aleja de Dios. Pero el que responde a ese amor tan grande, que lo dio todo por Él, entonces
Dios va a formar a Cristo en él y va a poder experimentar una verdadera felicidad, que no tiene que ver con la realización, con ninguna realización en sentido material. Dice la Biblia que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La felicidad que Dios nos da es un estado de armonía con Dios. Cuando permitimos el pecado, la duda, etcétera, se pierde esa armonía y por eso sufrimos. ¿No acaso la duda mata? Claro que sí. La duda destruye un matrimonio. Si uno de los dos cónyuges duda del otro, destruye la relación. Un verdadero matrimonio tiene que estar basado en la confianza mutua. Si se pierde eso, se perdió todo y a la larga solo se destruirá si no hay una plena confianza. Pero ¿cómo vas a confiar si tú no estás dispuesto a darlo todo? Hablando del matrimonio. ¿O cómo la otra persona va a confiar en ti si no quiere dar todo? Ese es precisamente Dios nos dio el matrimonio para que entendiéramos cuál es la relación que Él quiere tener con nosotros. Él ya lo dio todo por ti en la cruz. Tu victoria está en la confianza de que si entregaste tu vida a Dios, si te sometiste a Él y creíste, te arrepentiste, entonces ahora la respuesta de esa fe es que tú lo des todo por Él. No le pongas condiciones a Dios, porque Él lo dio todo por ti. Y si ya no dio todo por ti, ¿por qué iba a actuar a través de una condición humana? Voy a venir a ti si me sacas de este problema. Y Dios lo saca de ese problema y claro que no viene a Dios. Dios, yo me voy a entregar verdaderamente si cambias mi vida. Dios cambia su vida y no se entrega. Dios no actúa a través de las condiciones. Su amor es incondicional. Si actuara a través de las condiciones, su amor sería condicional. Entonces pasaría lo que todo el mundo predica aún de Cristo falsamente. Que Dios pone una condición. Que te portes bien, que hagas lo bueno, que ames a los otros. Y esa es la trama, porque nadie puede hacer esto si Dios no lo produce en él. Por eso dice en Hebreos 13:21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Eso es la verdadera vida cristiana. Haciendo Él en ti lo que a Él le agrada por medio de lo que Jesús ya ganó en la cruz. Entonces, si tú quieres tener una realización verdadera, entonces esta será resultado de una relación íntima y estrecha con Dios. No te engañes, porque si tú vives para ti, nunca quedarás satisfecho. ¿Recuerden lo que Dios le dijo a la samaritana? El que beba de esta agua, que es la filosofía del mundo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Agua viva. Jesús es agua viva. Entonces lo que nosotros necesitamos es una fusión con Cristo, que hizo en ti a través de su Espíritu Santo, y tú poner toda tu confianza y fe en Él. El hombre más inteligente del mundo, hace rato hablábamos de Salomón, el hijo de Betsabé, el segundo hijo. El primero fue muerto, pero Dios le concedió un segundo hijo que llegó a reinar. Y un día Salomón, Dios se le presenta en sueños cuando ya lo erigen rey, y dice, pídeme lo que quieras que te dé. Dice, Señor, pues soy joven y no sé cómo entrar ni salir, dame sabiduría para guiar este pueblo. Y la respuesta de Dios fue, por cuanto estuvo en ti, no solo te voy a dar sabiduría y más que todos los que han sido antes de ti, sino que además te daré lo que no me pediste, riquezas, gloria. Y Dios lo hizo. Este Salomón, que tuvo la mente más lúcida y abierta que experimentó de todas las cosas, dijo esto: también traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos, hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales.
construir represas para juntar agua con la cual regar todos los huertos florecientes, compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas de rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias, contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear, de modo que me hice poderoso, más que todos los que vivieron antes de mí. Y mi sabiduría nunca me faltó. Todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer, hasta descubrí que me daban gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir al viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Oigan lo que dijo este hombre, que todo lo tuvo. A final de cuentas, ¿saben cómo concluye el libro de Eclesiastés, de Salomón? No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo más grande que puedes hacer en la vida es tener un temor reverente a Dios, reverencias a su persona y hacia su palabra. No hay cosa más grande que la palabra de Dios. Dice la Biblia que has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Tu nombre, Jesucristo, tu palabra por sobre todas las cosas. Entonces, los mejores momentos de la vida, si tú razonas, no dejan de venir acompañados de dolor, de problemas y de sufrimiento, ¿no? Pero toda esta plenitud de experiencias, Dios las permite en tu vida, y aún como creyente, todas esas objeciones que le pones a Dios para no entregarte, o pretextos para no tener una verdadera consagración, Dios un tiempo lo permite para que encuentres y entiendas que ahí no hay nada, y que entonces vayas a la esencia, que vayas a Él, y que entiendas que todas las penurias, las pruebas y todo eso que vives tienen como sentido moldearte para formar a Cristo en ti. Dice la Escritura: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Este es Proverbios 3, del 5 al 7, en la versión MTV. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Tú siempre estás interfiriendo con Dios porque piensas mejor que Dios. Cuando tú lo desobedeces a algo que sabes que tienes que hacer, es lo que le estás diciendo a Dios, que tú eres más inteligente que Él, en tu insensatez, claro. Porque si creyeras que Dios es el ser más inteligente, o sea, omnisciente, si lo creyeras, lo obedecerías. ¿Por qué nos rebelamos tanto en obedecer a Dios? Porque muy en el fondo traemos arraigada la filosofía de esta vida, creer que el hombre es más que Dios. Por eso nadie puede venir a Cristo verdaderamente si no pone a Dios en su lugar. Por eso le es fácil a la humanidad negar que Dios hizo la creación. Pero dicen, la madre naturaleza hizo esto, y la madre naturaleza, a ver, ¿qué trae ahora? ¿Cuál madre naturaleza? Dios hizo todas las cosas, pero el ser humano no lo quiere honrar, y es preso de su propia insensatez. No se diga tú, cuando no obedeces lo que Dios dice en su palabra. Si tienes algo que hacer y en algo que profundizar, que sea en su palabra, y entonces serás sabio verdaderamente. Pon tu confianza en Cristo y abandónate a Él, y entonces, si lo haces por tu propia voluntad, Él verdaderamente hará cosas maravillosas a través de ti. Dice Hebreos 12, del 1 al 4. Por eso también nosotros, que estamos rodeados de tantos testigos, dejemos a un lado lo que nos estorba
en especial el pecado que nos molesta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mantengamos fija nuestra mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por eso piensen en el ejemplo que Él nos dejó, pues siguió adelante a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. Por tanto, no se cansen ni pierdan el ánimo, ya que en la lucha que ustedes tienen contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Hebreos 12, del 1 al 4, la versión NTV. Entonces, tenemos grandes testigos. 12, es obvio, sigue al 11. El capítulo 11 de Hebreos habla de los campeones de la fe. Esos son los testigos, los que dieron su vida por Dios y no les importó morir a causa de Él. Y Dios nos dice, despójate de todo peso que te impide ir a Dios y del pecado que te asedia. Despójate, porque si no lo haces, difícilmente vas a poder ir a Dios. Entonces volvemos al punto de la situación material. No te va a hacer feliz, aunque ganaras el mundo. Y esto lo dice la Escritura. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dar el hombre por su alma? Y luego, ¿qué sigue? El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré delante de él, delante de mi Padre que está en los cielos. Si tú niegas a Dios, Él te negará a ti el día del juicio. Si tú recibes su testimonio, Él te honrará a ti. Venid todos los benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Un reino donde no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento, donde Dios reinará y el pecado será eliminado, extirpado de la humanidad. No tenemos idea de lo que es vivir verdaderamente tranquilo. En esta ciudad sales con miedo. Tú puedes decir, Señor, me encomiendo, pero el miedo lo tienes. Alza la mano que no. Todos tenemos temores. Y los temores son como sombras que nos alejan de Dios. Pero como dice el proverbio, confía en Jehová y haz el bien, y se deleitará tu alma con grosura y te apacentarás de la verdad. Esa es la versión 60 de Proverbios 3. Confía en Dios y haz el bien. ¿Qué es hacer el bien? Seguir lo que Dios dice, ¿sí? Entonces, solo Jesús sabía que podía saciar la sed que hay en nuestro corazón, que no se puede llevar con nada. Y Él dijo, busquen el reino de Dios por encima de todo y todo lo demás, y lleven una vida justa, y les dará todo lo que necesiten. ¿Para qué quieres más de lo que necesitas? Yo no estoy hablando de una vida de conformidad, sino de una vida justa. ¿Acaso puedes comer 50 veces en un día? ¿Puedes cambiarte 30 veces? ¡Qué flojera! ¿No? Solo lo que necesitas. Todo lo demás ya implica una desviación de ti mismo. El único que sacia tu alma, lo que verdaderamente necesitas, es a Dios, tu Creador. Y Dios nos hizo para ser parte de nuestra vida. Y en nuestro libre albedrío lo hicimos a un lado. Ahora Jesús nos vuelve a Dios para que, poniendo nuestra fe en Él, nos reconciliemos con Dios. Como dice el apóstol Pablo, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Entonces, piensa esto. Todo lo que nosotros necesitamos ya es nuestro.
en Jesucristo. Porque Dios es dueño de todas las cosas. No nomás de este planetita, chiquito, pequeño, en relación a la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es una de las galaxias más pequeñas del universo. Dios es dueño de todo el universo. Y todos los hijos de Dios somos coherederos con Cristo, dice la Escritura. Realmente eres millonario, pero todavía no ha llegado el tiempo de tu herencia. En la restauración reinaremos con Cristo, dice la Escritura, por siempre. Algún pasaje dice por 1000 años, otros dicen para siempre. Todo lo que Dios hace, dice Eclesiastés, es perpetuo. Todo lo que aquí vives en este mundo es temporal. Lo que te compras se acaba, se desgasta, pasa de moda. Por eso tienes que estar compre. Yo en primer lugar, gracias. ¿No? Pues no, todo se desgasta, ¿no es cierto? Pasa de moda, se envejece. Pero dice la Escritura en Isaías 51:6: alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra, porque la tierra será deshecha como humo. De la misma manera se envejecerá como ropa de vestir y perecerán sus moradores. Pero el que confía en Dios es para siempre. Aún esta tierra va a terminar. Y Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando tú le estás creyendo a Dios, estás creyendo para vida eterna, para siempre. Los resultados son eternos. Cuando vives en esto, aunque lograra lo que tu corazón quiere, es temporal. Pero si lo que tu corazón quiere, que generalmente va acompañado de codicia, necedad, rebelión a Dios, insatisfacción, no te va a hacer feliz. Eclesiastés 6:1 dice: hay un mal que he visto delante de Dios y muy común, delante del cielo, muy común entre los hombres. Al hombre al que Dios le da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de lo que su alma desea. Pero Dios no le da potestad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque tú ganes el mundo, si hay pecado en tu vida, tú no lo puedes disfrutar. Y si tú no tienes nada en el mundo, pero hay consagración y verdad en tu vida, vas a poder disfrutar de todo. Porque las cosas verdaderas de la vida no cuestan, como el aire que respiras. La gracia de Dios, ya no puedo decir del agua porque ya cuesta, pero la gracia de Dios no cuesta. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, para Dios, la persona más feliz y más rica no es necesariamente la que tiene más, quizás la que tenga menos. Sin embargo, es rica espiritualmente, y este punto es importante, grábense, estable en sus emociones. ¿Qué te puede dar estabilidad en tus emociones? Déjame entenderme aquí. ¿Qué te puede dar estabilidad en tus emociones? La confianza en Dios. No hay otra cosa. Creer sus promesas. Estar fundamentado en la roca. Recuerden, el que oye estas mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Hace rato les dije en la versión NTV, fundamentada sobre la roca, y la roca es Jesucristo. Entonces, si tú crees en Jesucristo, tus emociones serán estables. Nada las moverá. ¿Y por qué no las moverá? Muy fácil, te lo dice Romanos. Al que no escatimó ni a su propio Hijo, Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, no estoy mal cuando digo que todo es nuestro, ¿verdad? Con Cristo somos coherederos de todas las cosas.
Pero a veces no queremos esperar. Y el problema es que las riquezas podridas de este mundo te llevan al pecado, tristemente. Y además nunca te vas a satisfacer, porque mientras más quieres, más tienes, más quieres. ¿A poco no? Por eso Jesús le dijo a la samaritana: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Qué tanta es tu sed? ¿No es mejor mi alma tiene sed de Dios? O como este versículo del Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Donde está la primera verdad. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque nada se puede comparar a Dios mismo. ¿Qué puedes comparar con Dios de este mundo? Nada. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Y si tú tienes a Dios y lo tienes todo, Él te dará lo necesario y más allá. Porque Él te dice: tu suspiro no me es oculto. Deleita delante de Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y en el Salmo 32, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que tiene que ser sujetado con cabestro y con freno, si no, no se acercan a ti. Y adelante dice: muchos dolores hay para el impío, pero a los justos les rodea la misericordia. ¿Qué prefieres? ¿Que te rodee la misericordia? Entonces, solo hay una cosa por la que te tienes que preocupar: por buscar a Dios y conocer su voluntad y obedecerla. ¿Sí? Tú puedes ser un buen creyente, venir a las reuniones, orar diario y todo, inclusive ser muy benévolo. Pero si pones tu confianza en tu propio intelecto y en tu propia capacidad, en vez de confiar en Dios, estás interponiéndote a la bendición que Dios quiere darte. Nunca se te olvide eso. El que confía en su propia sabiduría es necio, mas el que confía en Dios será exaltado. Ahí está. Entonces, no importa lo que nosotros podamos percibir o ver en este mundo. Dios sabe cómo somos, eso es lo que importa. Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Él sabe cuando ya vamos a pecar por nuestras conductas en cuestión. ¿Y sabes cuál es el origen del pecado? Lo hemos dicho muchas veces aquí. La falta de confianza en el amor de Dios. Eso es lo que te lleva a tomar tu vida en tus manos y te hace desobedecer. ¿Y por qué una persona puede tener falta de confianza en el amor de Dios? ¿Por qué? Porque no está viendo a Dios, o la vida a través de los ojos de Dios, como está manifestada en su palabra, sino está viendo la vida a través de su intelecto. ¿Y qué dice la Escritura? Que la inteligencia del hombre es animal, terrenal, diabólica. ¿Por qué? Porque está afectado el pensamiento del hombre por causa del pecado. Por eso es que en el estado natural ningún ser humano puede llegar al cielo. Necesita de Jesús. Y por eso la Escritura dice, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Necesita de la mente de Cristo, y por eso cuando te conviertes Dios te da la mente de Cristo. Entonces, la meta principal de tu vida no debe ser engrandecerte a ti, sino ponerlo en su lugar a Él. Y Dios, su meta, ¿sabes cuál es? Amarte grandemente. Dios te amó ya en Jesús. Dios te predestinó ya en Jesús. Si tú lo rechazas, quedarás abismado, extraviado. Dice la Escritura en Sofonías 3:17: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Fíjense qué hermoso concepto. Sofonías 3:17 en la versión NTV.
Entonces, si tú has aceptado a Cristo, Dios se regocija en ti, aunque sabe que tu vida todavía está en un proceso de llegar a ser lo que Él quiere de ti. A veces nosotros vemos la vida a la luz de nuestras debilidades y no nos damos cuenta del trabajo que Dios está haciendo en nosotros, y esto en la medida que confiemos en Él. La grandeza de un creyente, por tanto, no está en lo que puede hacer por Dios, sino en lo que Dios, como hace rato dijimos, puede hacer a través de Él. ¿Sí? Entonces, en medio de la incertidumbre y de las presiones que te rodean, Jesús está a tu lado para fortalecerte. Porque Él, una vez que pones tu confianza en ti, no te dejará, ni te desamparará. ¿Crees esto? ¿Por qué entonces sigues viviendo tu vida y lo desobedeces? Él no te dejará ni te desamparará, ni te decepcionará si pones tu confianza en Él. No te resistas. Cuando estén tus ojos puestos en Él y no en el mundo que te rodea, verás la vida de una manera diferente. ¿Sabes por qué pecas? Porque ves la vida de una manera egoísta. Porque buscas la autosatisfacción. ¿Por qué Cristo logró la victoria en la cruz? Porque Él sabía lo que venía a morir por nosotros. La grandeza de una persona no está en cuánto puede recibir o cuánto le pueden dar, sino que cree que Dios dio todo por él. Y el que lo cree dará todo por los demás. Dice Primera de Juan: nosotros sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Lo que el hombre sin Dios no puede cumplir, no, ya me voy a portar bien, ya voy a cambiar, este año voy a ser diferente, ya no voy a mentir, ya no voy a hacer esto, ya no lo otro. Lo que el hombre no puede hacer, creyéndole a Dios, todo lo puede hacer. Porque adelante dice, porque pues esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿dónde está la victoria? El creer en Jesucristo. Cuando tus ojos estén fijos en Él y no en el mundo a tu alrededor, comenzarás a vivir la vida de una manera diferente. En vez de luchar por vivir de acuerdo a los estándares de los demás, parece que fulanito dijo, no voy a poner esto contra menganito porque a lo mejor me afecta, y quiero agradarle a él porque a lo mejor él después me ayuda. No. Te enseñará a Dios a permanecer en las cosas de Dios, las cuales son puras y honran a Jesucristo. ¿Cómo saber si estás en lo correcto? Porque lo que tú hagas va a honrar a Dios. Recuerda, el que no honra a Dios busca su propia gloria. Jesús sabía que para completar su misión tendría que soportar la cruz. Y todavía, cuando se iba a enfrentar a este pecado, Señor, pidió en oración, si puede, pase de mí esta copa. Pero concluyó que la voluntad de Dios era lo más importante. Dice, mas no sea como yo, sino como tú. Cuando tú le haces una petición a Dios, así le dices, Señor, te pido esto, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esas son las oraciones que Dios responde. ¿Y sabes por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y Él te va a responder de acuerdo a tu verdadera necesidad, no de acuerdo a lo que tú piensas que necesitas. Entonces, por eso, Pablo exclamó en Filipenses 3, 10 y 11, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo llevó, que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera
la resurrección de los muertos. ¿Quién puede decir esto? Quiero sufrir. Si sufres por tu pecado, eso no es glorioso. ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese de su pecado. Pero si sufres por causa de Cristo, eso sí es glorioso. Y es lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, esa es la misma fuerza y el poder que Dios le da a través del Espíritu Santo a una persona. Y dice la Escritura, ya casi para concluir, es que empezamos tarde, disculpen. El Espíritu de Dios, quien levantó a sus hijos, a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Es que a lo mejor dices, es que he consagrado mi vida y yo no veo nada. No pasa nada en este mundo. Este mundo no tiene que darte. Lo que viene es lo importante, el mundo que vendrá. Y si Dios resucitó a Jesucristo por su Espíritu Santo y Dios te dio el Espíritu Santo como sello cuando tú te convertiste, ese mismo Espíritu te hará resucitar para vivir una vida nueva, eterna, donde tu cuerpo ya no envejecerá, ya no se enfermará y no morirá. ¿A qué puedes comparar esto? Una vida eterna, lejos del dolor y del sufrimiento, en la presencia de Dios mismo, quien alumbrará la ciudad santa y todas las cosas con su gloria. Ya no habrá sol ni luna. Entonces, si ves la vida a la luz de las penurias, de las cosas difíciles que vives, y los comparas con las glorias que vendrán, pues perderán su significado. Porque lo más importante no es lo temporal, sino lo eterno. ¿Sí? Por eso Dios dice, ustedes me pertenecen a mí. Yo les di su espíritu, y este espíritu es el que les da vida. Ya no se pertenecen a ustedes mismos, me pertenecen a mí. Porque Él los compró con el precio de su sangre, como dice 1 Corintios 6:20. Entonces, la gloria de Dios tú la vas a ir viendo en la medida que obedezcas. Y esa motivación te retroalimentará para vivir cada día más entregado. Pero si permites el pecado, verás tu propia gloria que te hará alejarte de Dios por vergüenza de lo que haces. ¿Sí? Entonces la Escritura dice en Deuteronomio 6:18, haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos, hará fértil a tu tierra y a tus animales cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados. Tendrás numerosas cosechas de granos, vino nuevo y aceite de oliva, y también grandes manadas de ganado y de cabras. Esto era para el pueblo de Israel. Para nosotros muchas de esas promesas son aplicables. Lo que quiere decir esto es que Dios te dará una vida abundante, pero tu voz y tu esperanza estarán en Dios. Pero Dios te pide una sola cosa. Oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este estudio, tanto del Salmo como la predicación de los principios de una vida abundante y feliz. Señor, gracias porque tú viniste para deshacer las obras del diablo y para trasladarnos al reino de tu amado Hijo. Y nos has dado el don del arrepentimiento y el don de la fe, si disponemos nuestro corazón para ello. Reconocemos que no depende de nosotros, sino de todo el trabajo de tu amado Hijo Jesús en la cruz. Así que te damos gracias por Él y te pedimos, Padre, tú que conoces aquí los corazones, que si hay algún corazón que todavía no se rinda a ti con todo su ser, pues que tú lo lleves a esto, que les muestres, Señor, todo lo que puedes darle, que de hecho ya nos lo diste en Cristo. Que lo más importante es estar eternamente en tu presencia, en la luz, con nuestro Creador,
que en tinieblas en el infierno separados de ti, sufriendo las consecuencias de nuestros pecados. Tú nos quisiste que fuera así, por eso mandaste a tu Hijo. Así que, Padre, danos esa fe para creer y mantenernos en ella, porque sabemos que no depende de nosotros, sino de ti y de tu gracia. No depende de una oración, sino depende de la disposición de nuestro corazón, el cual tú ves, Señor, porque eres un ser omnisciente y conoces lo profundo que hay en nuestros corazones, lo profundo de nuestros corazones. Padre, especialmente te queremos rogar hoy por Margarita, que tú la restaures en su salud, que tú, Señor, prosperes, que todas las cosas avancen para que tenga ella su marcapasos, pero que esta prueba que su familia está experimentando los vuelva a ti, Señor. Haz que su corazón se vuelva a ti, Señor, que es el anhelo más grande de ella. Siempre lo ha dicho y lo ha manifestado aquí. Y pues, Padre, también no dejes de seguirle dando consuelo a Estela ante la pérdida de su hija y que tú, Dios, la llenes del gozo de tu presencia. Señor, a todos nosotros guárdanos en tu amor y cautiva y conquista nuestras mentes para que tu voluntad sea un deleite seguirla y no una lucha en la que contendamos contigo. Guárdanos en este fin de domingo, en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.